Actualmente Instagram es el nuevo portfolio, así que para eso tenemos que tener una red de seguidores. Ya tenemos nuestra ilustración. Primero asegurarnos de que le guste a nuestra madre y a nuestra abuela, porque nos quieren y el feedback va a ser bueno. Y luego al resto del mundo. Instagram funciona por un algoritmo. El algoritmo te penaliza o te premia. Cuando te penaliza te hace ban in shadow, es decir, que tu ilustración se la enseña a menos número de gente. Pero nosotros vamos a sortear ese algoritmo para llegar al mayor número de gente posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es a quién nos queremos dirigir, a gente que le gusta el arte y la ilustración. Así que los hashtags son muy importantes. Tampoco hace falta poner demasiados, ¿no? Porque esta gente que pone 1 millón de hashtags y a otras personas no les interesa, da como penita, es como un poquito de desesperación, de por favor, miradme aquí, ¿no? Como, papá, mira, me tiro a la piscina. Y eso, no. Utilizaremos unos 5 hashtags que tengan que ver con lo que hemos ilustrado. Un truco muy bueno es usar un hashtag y ver qué hashtags relacionados nos salen. Seguramente que hay un hashtag relacionado que tenga muchas menos publicaciones, entonces en esas será más fácil destacar y nos premiarán en el hashtag principal. A mí me pasó con el libro de Kurt Cobain. Kurt Cobain, imaginaros, hay en cada hashtag millones y millones de imágenes, pero por ejemplo en Courtney Love y Kurt Cobain no hay tantas, entonces como mis publicaciones tienen bastantes likes, me situé el primero, y esa es una de las maneras en las que Instagram te premia. No nos podemos olvidar de Instagram Stories, que es lo que va a hacer que la gente se enganche a nosotros, porque ahí le enseñaremos más nuestro día a día. Tampoco hay que aburrir con muchísimos stories, esto lo digo por mi experiencia personal. Se supone que te premia cuanto más stories subes, pero puedes acabar siendo aburrido. No solo es importante lo que vayamos a publicar, sino cuándo. Porque no es lo mismo publicar un domingo por la tarde, que la gente está de resaca en su casa, que han salido, que están con el móvil, tirados, a publicar, por ejemplo, un lunes por la mañana que la gente está trabajando, o cuando hay partido de fútbol o final de Operación Triunfo, que la gente no está tan atenta al móvil. Otro de los puntos a tener en cuenta es adaptar esta red social a nuestra personalidad. No intentemos imitar lo que hacen los demás porque les funcione, porque puede ser que en nosotros quede fatal. Tenemos que tener claro el mensaje que queremos mandar. Sí que es cierto que también hay que disfrutar. Yo de hecho no me tomo mucho cuidado en según qué cosas y debería. Pero es muy importante sentirnos cómodos con nuestra red social. Nosotros lanzamos la caña y vendrán esos pececillos y cada vez tendremos más gente y luego veréis que os darán un montón de satisfacciones. Pero no olvidemos que en nuestro portfolio no podemos usar más de 10 o 15 ilustraciones y aquí vamos a tener un porrón. Entonces nos lo tomaremos como un portfolio del día a día, donde se pueda ver incluso nuestra evolución a través de los años. Así que cuidadlo mucho porque vuestros clientes van a hacer scroll y van a ver qué habéis hecho anteriormente, en qué habéis trabajado, qué cosas os gustan. Y por ejemplo, si sois muy deportistas, seguramente querrán hacer una colaboración con vosotros alguna marca de deporte. Porque, aunque no lo sepáis, se ha abierto un nuevo nicho de mercado, lo que yo llamo el Illustra Influencer o el Influencer Artist, que muchas marcas ya lo están llamando así, que no solamente quieren la ilustración, sino que quieren a la persona que lo ha dibujado. No solo os pedirán presupuesto por vuestros dibujos, sino que os pedirán presupuesto por publicarlo en vuestras redes sociales. Este aspecto me parece muy interesante porque te permite duplicar tu presupuesto, hacer acciones muy chulas y, qué narices, te tratan muy bien, te invitan a festivales, etc. Así que si te gusta que los planes salgan bien, yo te he dado todas las claves del éxito para triunfar en Instagram.